agruparlos en dos grupos, las causas pulmonares y las causas no pulmonares. Dentro de las causas pulmonares tenemos la taquimia transitoria, síndrome de aspiración meconial, el propio síndrome de distrés respiratorio del recién nacido que se refiere a enfermedad de membrana hialina, neumonía, neumotórax, hipoplasia pulmonar, hernia diafragmática y hemorragia pulmonar. Hay causas no pulmonares que causan también dificultad respiratoria en el recién nacido. Y esas son asfixia, hipertensión pulmonar, que se refiere más a un problema vascular, cardiopatías. Entonces, nuevamente hay recién nacidos que pueden cursar con un síndrome de dificultad respiratoria y no ser necesariamente pulmonar, sino también por cardiopatías, por sepsis, por acidosis, por hipoglicemia. Hay bebitos que tienen quejido. Ya saben, el quejido es un signo de dificultad respiratoria en el recién nacido. Y no, nosotros vamos de frente a buscar la etiología de causa pulmonar, sin embargo, a veces el recién nacido está hipoglicémico, ¿no? Anemia, policitemia, hipotermia. Vamos a ver los tres más importantes en esta oportunidad. Vamos a hablar primero de la enfermedad de membrana hialina, que dijimos que es el síndrome de distrés respiratorio propiamente dicho. Ya, como sabemos, es el que constituye la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria aguda en recién nacidos pretérmino, ¿no? Casi exclusivo de los recién nacidos pretérmino y sobre todo los prematuros extremos. Ya saben que prematuros extremos son menos de 28 semanas, hacen este cuadro de dificultad respiratoria. Es importante el tema del surfactante. Hubo una época pre-surfactante y otra post-surfactante en el tratamiento de la membrana hialina que marcó con mucho la sobrevida y la disminución de la mortalidad y de las consecuencias que podía causar la membrana hialina, como es la displasia broncopulmonar. Ya saben, un recién nacido pretérmino también presenta inmudez bioquímica, morfológica y funcional. Entonces, no solamente surfactante, sino también hay otras causas por las cuales el paciente va a estar con dificultad respiratoria. Y también es importante saber que cada año que pasa tenemos nueva tecnología, tenemos nuevos protocolos, nuevos estudios, con los cuales nos han ayudado a que sobrevivan más recién nacidos prematuros, sobre todo aquellos inmaduros, menos de 28 semanas, prematuros extremos, pero también han aparecido nuevos problemas, ¿no? Displasia broncopulmonar, a veces riesgo de hemorragia intraventricular, parálisis cerebral. Entonces hay que estar sopesando varias cosas, ¿no? Nuevamente una imagen del bebé prematuro extremo. Podemos observar acá el bebito está con un tubo endotraqueal, su tubo endotraqueal, su sonda orogástrica, está con catéteres umbilicales, su catéter arterial y su catéter venoso, y monitorizado, ¿no? Es un paciente clásico de una UCI neonatal. Y nuevamente la presencia del surfactante es muy importante para la adaptación pulmonar del feto al medio extrauterino. La incidencia, vamos a ver, mientras más prematuros, más riesgo de enfermedad de membrana hialina tienen. Pacientes de 500 a 750 gramos, la incidencia es de 80%, y mientras va creciendo o va avanzando en peso en edad gestacional, va disminuyendo la incidencia. Pacientes más o menos de 32 semanas con pesos de 1500, la incidencia viene siendo más o menos 22%. Entonces, nuevamente, un bebito que tenga dificultad respiratoria a las 34, 35 semanas, primero pensaría en otra cosa antes de pensar en enfermedad de membrana hialina. En el caso contrario, si es un bebito menos de 28 semanas con dificultad respiratoria progresiva, pienso primero en enfermedad de membrana hialina. En cuanto a la fisiopatología, lo claro está que hay un déficit de surfactante, hay una inmadurez del surfactante, aparte de la inmadurez morfológica, funcional a nivel pulmonar. Todo eso va a llegar a que ocurra atelectasia, ¿no? La atelectasia se refiere al colapso alveolar, ¿no? Al colapso alveolar. Y ese colapso alveolar lo que va a causar en el pulmón es una disminución de la compliance, ¿no? La compliance se refiere al cambio de volumen por cada unidad de presión. Va a haber una disminución de la ventilación, no va a entrar adecuadamente el oxígeno, y disminución también de la estabilidad alveolar. No solamente la atelectasia, sino también va a haber cambios a nivel vascular. Todo esto va a ocasionar que el bebito entre en hipoxia, ¿no? Va a bajar la concentración de oxígeno en sangre, la presión arterial de oxígeno. Vamos a encontrar que va a haber hipercapnia, la elevación del CO2 también a nivel sanguíneo, y eso va a llevar a que haya una acidosis respiratoria inicialmente, pero si es que los tejidos no se suplen con cantidad adecuada de oxígeno, vamos a encontrar que ya va a haber una acidosis mixta, ¿no? Respiratoria y metabólica.
Y esta hipoxia, sobre todo la hipoxia, la disminución de la presión arterial de oxígeno en sangre, ocasiona también como reflejo una vasoconstricción pulmonar. Entonces todos los vasos sanguíneos que están a nivel pulmonar que se encargaban, que ayudaban a que ocurriera el intercambio gaseoso, van a encontrarse en vasoconstricción y por lo tanto no va a haber un adecuado intercambio gaseoso, no va empeorando la situación. Y entonces va a haber los clásicos shunts de derecha a izquierda, ¿no? Shunt de derecha a izquierda significa que la sangre que tenía que entrar al pulmoncito para que ocurriera el intercambio gaseoso se va por cambios de presiones al lado izquierdo, ¿no? Podemos encontrar de repente un ductus arterioso en el cual vamos a observar un shunt de derecha a izquierda y eso nos dice que hay aumento de la presión pulmonar y bueno, vamos a evidenciar eso en la ecocardiografía, ¿no? También podemos encontrar insuficiencia tricuspida, que básicamente esas dos cosas son importantes cuando uno habla de hipertensión pulmonar. Shunt de derecha a izquierda, de la arteria pulmonar a la aorta y insuficiencia tricúspide, ¿no? Entonces son signos indirectos de hipertensión pulmonar. Entonces, en una enfermedad de membrana llena, que es lo que estamos hablando, por el tema de la hipoxia, por la disminución de la presión arterial de oxígeno, vamos a encontrar también vasoconstricción pulmonar y eso va a generar shunts de derecha a izquierda y por lo tanto menor oxigenación, menor intercambio gaseoso, ¿no? Va empeorando la situación como les menciono. También vamos a encontrar que va a haber un daño alveolar capilar. Entonces, si no hay oxígeno suficiente en los tejidos, vamos a ver que va a ocurrir un edema también a nivel de los bronquiolos, de los alveolos, y estos detritos celulares van a formar lo que son las membranas hialinas. Y nuevamente eso va a obstruir los bronquiolos, los alveolos, y nuevamente va a disminuir el intercambio gaseoso. Entonces, esta disminución del intercambio gaseoso y estos shunts van a hacer que aumente o empeore la hipoxia, empeore la hipercapnia, haya más acidosis, ¿no? Entonces, todo es un círculo vicioso. Y el surfactante, es importante que conozcamos que lo sintetizan los neumocitos tipo 2, más o menos a las 20-22 semanas. Es por eso que un recién prematuro extremo puede sobrevivir a partir de esta semana de edad gestacional. Un bebito de 18, 17, pues no. Entonces es un criterio también que ya empiece a producir surfactante nuestro paciente, y no solamente el surfactante que podamos administrar. Y los niveles maduros ya de surfactante más o menos se dan a la semana 34-35, el surfactante ya en la madurez. La composición, principalmente fosfolípidos, 70-80%, por eso es que los surfactantes exógenos que administramos a los pacientes con enfermedad de membrana hialina son fosfolípidos de pulmón de cerdo, de pulmón de bovino. Entonces, pero la composición de nuestro neonato, vamos a ver que el 70-80% es fosfolípido, 10 a 20 lípidos neutros, 10 a 20 proteínas y polisacáridos complejos. Dentro de los fosfolípidos, lo más importante es la liponucleofosfatidilcolina, en el 64%. Y proteínas importantes, SPA y SPB. También es importante conocer, si hemos dicho que se va a empezar a fabricar surfactante a las 20-22 semanitas, en qué etapa del desarrollo pulmonar se debe encontrar, en la etapa canalicular, lo que va de las 17 a las 27 semanas, donde va a darse la capilarización, la formación de acinos, neumocitos tipo 1, 2 y el 2 hemos dicho que va a empezar a producir surfactante. Entonces, la importancia del surfactante va a permitir que aumente la distensibilidad pulmonar, la compliance pulmonar, dijimos que es el cambio de volumen por la unidad de presión, estabiliza el alveolo, previene su colapso, entonces vamos a evitar así las atelectasias, protege la desecación del alveolo, facilita el intercambio gaseoso y también actúa como una defensa antimicrobiana. Hay otros factores de riesgo también en el síndrome de estrés respiratorio neonatal, estamos diciendo que es la enfermedad de membrana hialina. Por ejemplo, la asfixia perinatal, el hecho de que nuestro neonato nazca asfixiado con un Apgar bajo, va a ocasionar que haya hipoxia, y la acidosis también ocasiona que haya una reducción en la producción de surfactante. Pacientes con cesárea, pacientes con diabetes materna, la diabetes materna también retrasa la maduración del surfactante. Es por eso que, a pesar que sea un neonato de 35-36 semanas, si tenemos el antecedente de diabetes materna, es posible que si desarrollara un cuadro de dificultad respiratoria y le tomáramos una radiografía pulmonar y encontráramos un patrón similar a enfermedad de membrana hialina, posiblemente sea la causa esta diabetes que ha ocasionado la reducción de la maduración del surfactante, ¿no? Se comporta como una enfermedad de membrana hialina,
pesar de que no sea un prematuro extremo. Entonces sí podemos encontrar circunstancias en las cuales un recién nacido pretérmino tardío o a término puede desarrollar un cuadro similar a enfermedad de membrana hialina. En casos de asfixia, diabetes materna, más frecuente en cesárea, en sexo masculino y muchas veces el segundo gemelo, ¿no? Factores que disminuyen el riesgo: mientras más edad gestacional, hemos visto que es menos frecuente el uso de corticoides, así como había una era presulfactante y postsulfactante, igual la era de los el uso de corticoides marcó un hito importante. El uso de agentes tocolíticos para evitar que se desencadene el parto prematuro. Y estos de acá, que a pesar que estas patologías pueden causar algún problema en nuestro neonato, sí disminuyen el riesgo de severidad de enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, trastornos hipertensivos maternos, desnutrición intrauterina, es decir, pacientes con RCIU o pequeños periodos gestacional, gestantes con ruptura prematura de membranas, y esto ya muy controversial, pero principalmente estas tres patologías es importante que recuerden que disminuye la severidad del riesgo de enfermedad de membrana hialina, pese que ya de por sí cada una de estas puede traernos algún problema en nuestro neonato. Hablamos ya de la fisiopatología. Lo que ocasiona clínicamente va a ser una telestasia alveolo-capilar difusa, hay edema, hay lesión celular. Generalmente el cuadro clínico se evidencia apenas nace un paciente, un neonato prematuro extremo, es que va a cursar con dificultad respiratoria de forma progresiva y de inicio precoz generalmente, y se va agravando en las primeras horas de vida. La mortalidad más o menos se alcanza a las 60 horas si es que uno no actúa adecuadamente. Y normalmente la resolución se da entre el tercer y quinto día de vida, pero de por sí, aparte del tema del surfactante, ya sabemos que es un pulmón inmaduro y probablemente requiera mucho más tiempo de oxigenoterapia o ventilación mecánica o otro tipo de oxigenación. Clínicamente, al igual que todos los síndromes de dificultad respiratoria, polipnia, taquicardia, cianosis, quejido, aleteo, retracciones, entonces todo esto va a ser similar en las demás patologías. Lo que sí podemos diferenciar es con la radiografía y con el diámetro también anteroposterior del tórax. Podemos inferirlo porque como es un recién nacido prematuro extremo, su diámetro anteroposterior va a estar disminuido porque son pulmones más inmaduros. Sí se puede hacer exámenes de laboratorio. Apenas nace nuestro paciente, se le pudiera extraer una muestra de gases sanguíneos y lo que dijimos, vamos a encontrar que el paciente, para que alcance presiones arteriales de oxígeno más de 50, va a estar necesitando FiO2 más de 0.4, va a haber hipoxemia, hipercapnia, acidosis. Podemos calcular índices y gradientes, más o menos un índice oxigenatorio de más de 15 te habla de un síndrome de dificultad respiratoria severo, una relación arterio-alveolar, arterias A minúscula, alveolar mayúscula, menos de 0.35, también te da una enfermedad pulmonar severa. Y estos dos índices te ayudan también a tomar la decisión si es que va a ser necesario o no administrar el surfactante a nuestro paciente. Esto de acá, el tema del FiO2 más de 0.4, era inicialmente que todavía está en la literatura, pero según los estudios actuales ya te dice que un paciente prematuro extremo que te esté haciendo dificultad respiratoria, la forma en que tú decides en administrar el surfactante o no es cuando el paciente está requiriendo FiO2 más de 0.3, ya no sería 0.4 sino 0.3. Y alguna literatura en Europa sobre todo te habla más de 0.25. Entonces ha bajado inclusive el FiO2 para tomarlo como punto de corte para ver si es que es necesario administrar el surfactante a nuestro paciente. El diagnóstico radiológico, vamos a ver que hay hipoventilación de ambos campos pulmonares, el aumento homogéneo de la densidad pulmonar, patrón retículo nodular fino, ¿no? Esto es clave, e imágenes de broncograma aéreo. Vamos a ver acá en la clasificación radiográfica, el grado 1 se refiere a la granularidad pulmonar fina y el broncograma aéreo lo que diferencia es que está confinado a la silueta cardíaca, ¿no? Entonces yo coloco un broncograma aéreo dentro de la silueta cardíaca. El 2 va a referirse al broncograma aéreo que va hasta el borde de la silueta cardíaca. Grado 3, las densidades ya pulmonares son más confluentes y los broncogramas ya se escapan de la silueta cardíaca. Y el grado 4 ya es un pulmón completamente blanco. Entonces ya hay ausencia inclusive de broncograma aéreo.
El tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria, enfermedad de membrana hialina, es multidisciplinario. Lo que tenemos que hacer es tratar de que sobreviva nuestro paciente, pero también a reducir al mínimo las probabilidades de eventos adversos. Entonces, lo más importante, aparte ya antes de que nos nazca el bebito, es evitar que ocurra un parto pretérmino, ¿no? Entonces, se ha visto en algunos estudios que en mujeres con síntomas ya del trabajo de parto prematuro, antes de decidir si es que va a entrar a cesárea de emergencia o no, por cualquier patología que tenga la madre, se tiene que hacer una adecuada medición del cervix y medición de fibronectina, y esto recientemente en los estudios ha mostrado que podemos seleccionar adecuadamente qué gestantes van a entrar a cesárea de emergencia y cuáles no. Otra cosa, otro medicamento importante es la utilización de eritromicina, también eso es algo nuevo también, la eritromicina, que se administra a madres con rotura prematura de membranas, pero sin haber iniciado trabajo de parto. Entonces, muchas veces los ginecólogos tienen pacientes de 28 o 30 semanas con RPM y ya les están entrando a sala de operaciones por el riesgo de que nos hagan una corionitis. Pero se ha visto que utilizar eritromicina en estos pacientes antes de que inicien trabajo de parto evita también el riesgo de que nazcan. Entonces, retrasamos el nacimiento y de esa manera vamos a disminuir la incidencia y severidad de enfermedad de membrana hialina. Tocolíticos, también es importante el uso de estos medicamentos para evitar los partos prematuros o también para que nos dé tiempo para administrar los corticoides antenatales o si no facilitar su transporte de esta gestante hacia un centro de referencia perinatal, ¿no? donde encontremos una UCI neonatal. Una vez que ya nació el bebé, la administración de surfactante es muy importante, los glucocorticoides al gestante y la utilización de presión positiva continua de las vías aéreas. Entonces, estos tres son muy importantes que nos acordemos en el tratamiento de enfermedad de membrana hialina. Antenatal, glucocorticoides en la gestante, evitar el parto prematuro, ya cuando nace nuestro paciente la administración de surfactante y la administración de presión positiva continua en la vía aérea. Y esto va a ayudar bastante en la sobrevida y la disminución de severidad de enfermedad de membrana hialina. Nuevamente, corticoides prenatales, importante también cómo recepcionemos en sala de partos a nuestro paciente, la utilización adecuada de medidas de temperatura, evitar que no haga hipotermia, que no haga hipertermia, el tema de la administración del oxígeno también es importante en estos pacientes, sobre todo los más prematuros es importante, y alguna vez se les comentó también en las prácticas, evitar la hiperoxia, ¿no? Así como la hipoxia, el hecho de que no entre buena cantidad de oxígeno a sus pulmoncitos, que no haya ese adecuado intercambio gaseoso. Si nosotros tratamos desde un inicio estos pacientes con hiperoxia, estamos causando más daño cerebral. Entonces es importante mantener los rangos de saturación de acuerdo a las guías, ¿no? Ya saben ustedes que los bebés nacen con saturaciones bajas, 60-70%, y mientras van avanzando los minutos, estos valores van aumentando gradualmente, ¿no? Más o menos a los 3 minutos está saturando 75-80%, a los 5 minutos está entre 80-85%, y recién a los 10 minutos estamos con más de 85% de saturación. Entonces, no es necesario que apenas nazca el bebé, sobre todo los bebés prematuros, yo esté administrándoles fiodos de 100% cuando no lo necesitan. Las guías actuales, inclusive en el tema de reanimación neonatal, te hablan de reanimar a un recién nacido pretérmino tardío y a término con fiodos de 0.21%, ¿no? Bebitos entre 28 y 32 semanas te hablan de 0.2-0.3 de fiodos, y si bebés menos de 28 semanas pudiéramos iniciar con una FIO2 de 0.4-0.5, ¿no? Entonces eso ha cambiado y es lo que tenemos que utilizar nosotros inicialmente, hasta que le coloquemos su sensor de oxígeno, su sensor de su saturómetro, para vigilar en qué rango está y si estamos de acuerdo a nuestra guía. El tema del CPAP, ¿no? Apenas nazca un bebé prematuro extremo que ya presenta dificultad respiratoria, nosotros debemos tener en nuestra sala de partos la forma de administrar CPAP, que lamentablemente la mayoría de centros no lo tiene, y una vez que administremos CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea, vamos a permitir que los alveolos que estén colapsando se aperturen y al momento de administrar surfactantes sea más homogéneo la administración, o sea, entre todos los alveolos que lo necesiten. Y posteriormente, pues si es que fracasamos con el CPAP, podemos utilizar ventilación mecánica o ventilación de alta frecuencia. Nuevamente, varias cosas que es multidisciplinario, hay que ver muchas cosas en el recién prematuro extremo, transporte también, el confort térmico, entonces ya saben, también bebitos menos de 28 semanas que tienen que utilizar bolsas de plástico, de polietileno,
el monitoreo de signos vitales, control estricto de la parte hidroelectrolítica, la diuresis, antibióticos. Esto también cambió porque ya hace 10, 20 años, apenas nacía un bebito prematuro con dificultad respiratoria, lo asumían que él ya estaba infectado, que pudiera tener una neumonía, y como era tan alta la mortalidad, les iniciaban antibióticos precozmente. Sin embargo, se ha visto que iniciar antibióticos cuando no lo necesita tienen más riesgo estos bebitos de hacernos sepsis tardía, y sepsis tardías más severas, o que cambie completamente su flora intestinal y cause problemas digestivos, inclusive la enterocolitis necrotizante. Entonces, antibióticos no se utilizan salvo encontremos signos clínicos de infección. Y importante también la parte del aporte calórico. Estos bebitos prematuros extremos se benefician si es que desde un inicio iniciamos nutrición parenteral y lo más pronto que se pueda, de acuerdo a cada caso, iniciar esta nutrición enteral. Listo. Otra cosa importante, si hay bebés prematuros que no necesitan de entrada CPAP, no necesitan de entrada ventilación mecánica, pero sí a veces oxigenoterapia fase 1, que es la cánula binasal, mascarilla, el oxyhood, ya fase 2, CPAP, ventilación a presión positiva no invasiva, y la fase 3 ya saben, ventilación convencional de alta frecuencia, administración de óxido nítrico. Los corticoides, nuevamente, los corticoides los administramos a la gestante. Tenemos dos corticoides, la betametasona, que es el que tiene más estudios, y la dexametasona. Va a aumentar la producción y secreción de surfactante, aumenta el volumen pulmonar, hay mayor citodiferenciación, mayor clearance de líquido pulmonar y también mejora la actividad de enzimas antioxidantes. La recomendación actual es utilizar betametasona antes que dexametasona, si es que lo tenemos. La dosis es 12 miligramos vía intramuscular a intervalos de 24 horas por 2 dosis, ¿no? En caso de la dexametasona es la mitad, son 6 miligramos cada 12 horas, no cada 24 horas, igual por 2 días, serían 4 dosis entonces de dexametasona. Entonces, importante acordarse de eso también. Se recomienda administrar los corticoides a la gestante antes de las 34 semanas de gestación, tiene mejor beneficio, y por lo menos más de 24 horas antes que nazca el bebé, por lo menos 24 horas antes que nazca nuestro paciente. Se ha visto a veces que al utilizar agentes tocolíticos, eritromicina o alguna otra cosa que podamos hacer para evitar el parto prematuro, que pudiéramos administrar nuevamente un segundo curso de corticoides, pero pasando por lo menos 2 semanas a 3 semanas de la última administración. Ya a partir del tercer curso de corticoides se ha visto que ya puede causar problemas en el crecimiento y en el neurodesarrollo, incluido parálisis cerebral. Entonces, acordémonos que máximo, generalmente según los estudios, son 2 ciclos de corticoides a la gestante que se le pudiera administrar, ¿no? Y entre un curso y otro curso, por lo menos que cursen 2 a 3 semanas antes de administrar el segundo ciclo de corticoides. Otro medicamento que recientemente, hace 10 años, un poquito más, se está utilizando y mejora bastante la sobrevida, el riesgo de eventos adversos en estos prematuros extremos, es el sulfato de magnesio. Entonces, también, aparte de los corticoides prenatales, si es que voy a tener un recién nacido menos de 33, 34 semanas, es importante administrar sulfato de magnesio a la gestante, ¿no? Entonces, se administra a mujeres con riesgo inminente de parto prematuro y nos va a reducir sobre todo la incidencia de parálisis cerebral. Entonces, nuevamente, prematuros extremos pueden tener un montón de complicaciones, y una de esas complicaciones que queremos evitar es la parálisis cerebral, ¿no? Entonces, es importante la administración de sulfato de magnesio. Hay estudios todavía que están en curso, no se saben algunos otros beneficios que pudiéramos tener, pero sí sabemos que se debe administrar a toda mujer con menos de 33 semanas. Varía los protocolos, te hablan menos de 32 semanas, otros menos de 34 semanas, podemos hablar un promedio de 33 semanas, la administración del sulfato de magnesio. Surfactante, ¿en qué momento aplicarlo? Ya habíamos comentado algo, que apenas nazca nuestro paciente, nuestro prematuro extremo, y encontremos que está haciendo dificultad respiratoria, se trata de un paciente de menos de 28 semanas sobre todo, con requerimiento de FIO2 más de 25%, es un paciente que ya es candidato para utilizar surfactante. Entonces, ahora el problema era cuándo administrar el surfactante, si lo administramos de manera profiláctica, si lo administramos de forma temprana, que se refiere antes de las 2 horas,
o de forma tardía, ¿no? Viendo sus radiografías, sus exámenes de sangre, hasta que traslademos a UCI, hasta conseguir el surfactante. Entonces, ¿en qué momento es mejor administrar el surfactante? Y según la literatura ya sabemos que administrarlo de forma temprana, antes de las 2 horas de vida, va a ayudar más a nuestro pacientito a evitar la severidad de enfermedad hemorrágica. Administrarle profilácticamente sin antes darle ventilación a presión positiva en la vía aérea no va a permitir, como dijimos, que el surfactante entre de manera homogénea. Entonces es preferible por eso administrarla de forma temprana. Se refiere a primero darle CPAP si es que el paciente está respirando espontáneamente, o si es que no respira espontáneamente porque tenemos prematuros de 22, 23 semanas que no tienen esfuerzo respiratorio, colocarlos en ventilación mecánica y antes de las 2 horas administrar surfactante. Tratamiento tardío se refiere pues, a unidades de repente que no cuentan con el surfactante o tiene que ser referido el neonato y bueno, se tiene que colocar al final porque la severidad va a ir aumentando la severidad y tiene mucho riesgo de fallecer el paciente sin tratamiento adecuado. Entonces, el tratamiento es de forma temprana, antes de las 2 horas de vida y preferentemente utilizar primero presión positiva continua en la vía aérea, CPAP, siempre antes CPAP que ventilación mecánica, y pues si es que no respira el paciente porque es un prematurito que no tiene esfuerzo respiratorio, ventilación mecánica, darle PEP y de ahí recién administrar surfactante. La forma de administrar surfactante es una imagen, ya el paciente en este caso es un prematuro probablemente que no tenga esfuerzo respiratorio, puede tener alguna otra patología porque luce más grande, y se administra a través ya del tubo endotraqueal, ya está insertado el tubo endotraqueal, y en nuestros tubos endotraqueales tienen 2 salidas, una que va a ir conectado al ventilador mecánico, por donde está entrando la presión, el flujo de aire, y otra por donde se expiran secreciones, y ahí es donde nosotros aprovechamos para administrar el surfactante con una sondita. Lo que tenemos en nuestro medio son sondas ergogástricas, número 4, número 6, de acuerdo al tubito. Generalmente son prematuros extremos, así que va a ser la más pequeñita y por ahí administramos el surfactante. Algunas recomendaciones, ahora último, con el tema del surfactante. Lo más importante que el paciente prematuro extremo debe recibir un surfactante natural. Sabemos que tenemos surfactante de bovino, de pulmón de cerdo. Establecer un protocolo de rescate precoz. Ya cambió el tema de utilizar el índice de oxigenación en la relación alveolo-arterial porque dijimos que a veces podemos demorar en sacar la muestra de sangre, demora en procesar el laboratorio. Entonces, actualmente los protocolos te dicen que se debe administrar ya surfactante nuevamente en un neonato generalmente menos de 28 semanas, con dificultad respiratoria progresiva, que esté aumentando la dificultad respiratoria y que estemos requiriendo un FIO2 más de 0.25. ¿no? Entonces, eso es lo actual. ¿no? En caso de prematuro extremo, también, si nos viene un prematuro extremo, por ejemplo, de 27 semanas, sin corticoides antenatales, es decir, que no se le administró corticoides a la gestante, rabietronidazona, dexametasona, y que requiere intubación en sala de partos, es decir, que no tiene, no tiene esfuerzo respiratorio, también se puede administrar surfactante de inmediato en sala de partos. No son casos especiales, siempre es individualizado. Entonces, en este caso, un prematuro extremo sin corticoides antenatales, sin sulfato de magnesio, que no tiene esfuerzo respiratorio, se trata de un caso más delicado, se puede administrar surfactante en sala de partos. Pero idealmente, ¿qué podemos hacer ahí? Se le intuba, se le da presión positiva si es que tenemos nuestra bolsa autoinflable o si es que tenemos nuestros ventiladores de transporte para tratar de perturbar algunos alvéolos y recién administrar surfactante. Pero sí se puede hacer en sala de partos también. Otra vez, el protocolo que estábamos hablando nuevamente sugerido es prematuros menos de 26 semanas, cuando el FIO2 es más de 0.3, lo que les decía, ya están utilizando 0.25 como FIO2 de corte para administrar surfactante. Algunos te dicen 26 semanas, otros 28 semanas. O un prematuro mayor de 26 semanas, pero ya con un FIO2 más de 0.4, ¿no? Más de 28 semanas con FIO más de 0.4. Va a depender de los protocolos que utilizan las unidades de cuidados intensivos. Tenemos a la mano nosotros acá en Perú, en Arequipa, 2 surfactantes. Tenemos el Curactan Alfa, que es el Purosurf, y tenemos el Veractan, que es el Survanta. Normalmente en los hospitales de MIN se utilizan Veractan, que es el Survanta, y algunas clínicas como la Sampla utilizamos, por ejemplo, el Purosurf.
Según los últimos estudios han mostrado que es mejor utilizar Poraftan alfa, que es el Curosurf, pero a una dosis un poco más alta, que es de 200 miligramos por kilogramo, que es, bueno, no tan nuevo, pero antes estábamos utilizando 100 miligramos por kilo de Poraftan y también utilizábamos 100 miligramos por kilo de Veraftan. Pero da mejores resultados administrar una dosis de 200 miligramos por kilo de Poraftan alfa, que es el Curosurf, ¿no? De porcino, y el Veraftan es de bovino. Que más o menos, en forma práctica, el Curosurf se administra 2.5 mililitros por kilo, y en el caso del Veraftan, que es el Survanta, lo utilizamos 4 mililitros por kilo, ¿no? En forma práctica. Ahora, la forma de administrar el surfactante, el Insure es lo que utilizamos ya hace varios años. Se refiere al Insure a intubación, administración de surfactante y extubación. Lo que se buscaba con el Insure era evitar que el paciente continúe en ventilación mecánica. Entonces lo que se hacía era intubarlo, pero básicamente solo para administrar el surfactante. Se daba ventilación a presión positiva para que se vaya homogéneamente a todos los alvéolos, y se extubaba y se lo colocaba en CPAP, ¿no? CPAP. Pero se está utilizando ya más lo que es LISA, que es una forma de administración de surfactante menos invasivo, y se refiere a la administración de surfactante a través de sondas. Si es que no tenemos, ya hay sondas especiales para la administración de surfactante con el método LISA, que son más delgadas, que no causan mucho daño, como si son los tubos, que son más rígidos. Pero también LISA se administra con catéter arterial, por ejemplo, que es lo que utilizamos para colocarles un catéter arterial umbilical, o también, si es que no tenemos, con una sonda orogástrica. Entonces, pero tendríamos que utilizar algunas pinzas para poder introducir a través de las cuerdas vocales y llegar a la tráquea y administrar el surfactante. Pero lo que más se utiliza es LISA actualmente, porque da mejores resultados, hay menos traumatismo. Pero también se necesita centros entrenados y experiencia para administrar a través de LISA. Y si la dificultad respiratoria persiste, ya el paciente está con oxígeno, en ventilación mecánica, trabajo respiratorio todavía presente en el paciente, sí se puede utilizar una segunda, inclusive una tercera dosis de surfactante. Aquí el Poraftan, que es el Curosurf, ya se administra ya solo 100 miligramos en la segunda y la tercera dosis, y en cambio el Veraftan sí se administra la misma cantidad de inicio, que ya era de 100 miligramos por kilogramo de peso. Entonces puedo administrar una segunda o una tercera dosis si es que nuestro paciente todavía persiste con la dificultad respiratoria, persiste con requerimientos de FiO2 altos, y generalmente se espera 6 horas para valorar la respuesta. Normalmente es rápido. Pacientes que les administramos surfactante, estos hematocritos extremos con enfermedad de membrana hialina, a los minutos estamos viendo una mejoría importante y estamos logrando reducir la FiO2 en estos pacientes. Pero podemos esperar hasta 6 horas a ver cómo va evolucionando su cuadro respiratorio antes de decidir si va a requerir una segunda o tercera dosis de surfactante. En caso de Curosurf es 12 horas después, en caso de Veraftan generalmente más de a las 6 horas de la última dosis. Ya vemos el CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea, que es muy importante siempre pensar antes de utilizar ventilación mecánica, primero utilizar CPAP o otro tipo de ventilación no invasiva, pues se cambia de alto flujo si no es mucha dificultad respiratoria, o también ventilación a presión positiva pero no invasiva. Son dispositivos de CPAP que se utilizan, hay dispositivos que cubren toda la nariz, y los clásicos que tenemos en salud por lo menos son los PROM nasales, ¿no? En el honorio manejan más estos y nosotros utilizamos todavía estos, pero no hay diferencia. Y ventilación mecánica, en caso lo requiera, dijimos, si es que no tiene buen esfuerzo respiratorio o fallamos con el CPAP porque seguimos requiriendo más cantidad de FiO2, podemos utilizar ventilación mecánica, con todos los parámetros ya que tendríamos que ir viendo de acuerdo a cada paciente. Complicaciones, fuga de aire, puede haber fuga de aire, porque utilizamos alta presión, podemos encontrar neumotórax, pero también va a disminuir el riesgo de fuga de aire utilizar surfactante, puede haber hemorragias pulmonares, podemos aumentar el riesgo de que haya un ductus arterioso persistente, ¿no? Aprovechando de derecha a izquierda a veces, que al inicio puede haber por hipertensión pulmonar, pero clásicamente lo que ocurre en el ductus arterioso de los prematuros extremos es al revés, hay un shunt de izquierda a derecha. Hay un robo de sangre que está en la aorta, ingresa al pulmón y el pulmón puede ocasionar un edema pulmonar y eso ocasiona hemorragia. Es lo clásico de los neonatos, de los prematuros extremos.
Acá la imagen de una radiografía, fácilmente uno puede evidenciar acá el síndrome de fuga de aire, entonces un neumotórax en el lado derecho. Y complicaciones a largo plazo tenemos enfermedad pulmonar crónica, entonces es importante. La enfermedad pulmonar crónica más frecuente en estos prematuros extremos con enfermedad de membrana hialina es la displasia broncopulmonar. Displasia broncopulmonar. Puede haber retinopatía de la prematuricidad por el exceso de oxígeno, depresiones, transfusiones, antibióticos que hemos utilizado y deterioro neurológico que a veces no solamente es la parte intelectual, sino también la parte afectiva, social, puede haber cambios, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para evitar todos estos riesgos. Y finalmente, algo ya más rápido, el síndrome de aspiración de meconio como causa de síndrome de dificultad respiratoria. Ya sabemos que es la aspiración de meconio, se define como la presencia de meconio debajo de las cuerdas vocales. Entonces tiene que haber meconio debajo de las cuerdas vocales para hablar de síndrome de aspiración meconial. Obviamente tenemos que tener el antecedente de que hay un líquido meconial y en la cual los síntomas respiratorios no pueden ser explicados de otra forma. Algo en frecuencia, el meconio intrauterino está presente normalmente en todos los partos en 12 a 16%. Eso quiere decir que no todos los pacientes que tienen antecedente de líquido amniótico meconial van a padecer de síndrome de aspiración meconial. Y ocurre inclusive hasta 20% de los productos a término y un poco más frecuente en los post-término, ¿no? Mientras más edad gestacional tenga, va a aumentar el riesgo de síndrome de aspiración meconial o de líquido meconial. Líquido amniótico meconial. Y la incidencia de síndrome de aspiración meconial viene a ser solo el 2% de todos los pacientes que tienen este antecedente de líquido amniótico meconial. Entonces, todos los embarazos, 12 a 16% ya tienen líquido meconial y de esos solamente el 2% van a hacernos síndrome de aspiración meconial. Factores de riesgo: mientras va avanzando la edad gestacional, a diferencia de la membrana hialina, vamos a tener más riesgo de síndrome de aspiración meconial. Post-término, asfixias, RCU, trastornos hipertensivos, diabetes materna, un perfil biofísico alterado, la composición del meconio. Acá lo importante es que es un líquido estéril. Entonces, antes también utilizábamos antibióticos apenas nacido un recién nacido con antecedente de líquido amniótico meconial. Sin embargo, se ha visto que es estéril, así es que no necesitamos usar antibiótico inicialmente. Sí, el meconio puede actuar como un caldo de cultivo y es más posible que se infecten en el transcurso de los días, pero no todos. Entonces, inicialmente no se utilizan antibióticos. La fisiopatología: siempre como antecedente vamos a encontrar que hay un sufrimiento fetal. Al haber sufrimiento fetal, lo que va a hacer es la eliminación de meconio intraútero, y este meconio, conforme siga persistiendo el sufrimiento fetal, va a aumentar, se va a volver más espeso, ¿no? Generalmente tenemos que tener antecedente de un líquido meconial puré de abejas bien espeso para que ocurra la aspiración, y esta aspiración puede ser intrauterina o también apenas nace intraparto o posparto, ¿no? Y a eso se refiere la aspiración del líquido amniótico meconial, y en dicho la presencia de meconio debajo de las cuerdas vocales. Lo que ocurre en la aspiración de meconio es que vamos a tener obstrucción de la vía aérea y activación de mediadores inflamatorios como citoquinas y también inactivación del surfactante. Entonces, para recordar nuevamente, en enfermedad de membrana hialina había pacientes que son prematuros tardíos o atérminos que tenían el riesgo de hacer un cuadro respiratorio similar a la enfermedad de membrana hialina. Una era la diabetes materna y otra puede ser un síndrome de aspiración meconial, porque también esto causa inactivación del surfactante. Entonces puede darme un cuadro de dificultad respiratoria similar a la enfermedad de hialina, o simplemente es un cuadro de síndrome de aspiración meconial que no mejora con la ventilación mecánica, con el tratamiento que se está administrando, controlando la hipertensión pulmonar que existe. Y entonces es criterio también el uso de surfactante en síndrome de aspiración meconial, pero realmente en síndrome de aspiración meconial severa que no mejora. Entonces también puedo utilizar ahí surfactante. Hay una obstrucción de vía aérea periférica, puede ser una obstrucción completa. Al haber una obstrucción completa va a haber atelectasias. Es importante que vamos a encontrar atelectasias y obstrucciones parciales que van a funcionar como efecto de válvula, y vamos a encontrar tratamiento de ello. Entonces, a partir de aquí uno puede darse cuenta que en una radiografía de un paciente con síndrome de aspiración meconial vamos a encontrar patrón en parche, zonas hiperaireadas, que refieren a la obstrucción parcial, y zonas radiopacas
en parches, que son las atelectasias. Puede haber también por esta obstrucción parcial síndromes de fuga de aire. Es más frecuente encontrar en síndrome de aspiración meconial, enfisema intersticial pulmonar, neumotórax, neumomediastinos. Y cuando hay una obstrucción de vía aérea proximal, también los síndromes de fuga de aire, nuevamente neumotórax, neumomediastino. Dentro de la fisiopatología también de síndrome de aspiración meconial, lo que encontramos es aumento de la resistencia vascular pulmonar. Va a haber nuevamente, por el estado de hipoxia que genera este problema, otra vez va a haber vasoconstricción local, vasoconstricción pulmonar, vasoconstricción de los vasos pulmonares, y esto nuevamente va a generar que no hay un adecuado intercambio gaseoso y nuevamente todo el círculo vicioso. Entonces, también no solamente por la hipoxia, sino también por las sustancias vasoactivas que se encuentran en el meconio, o la reacción inflamatoria también ocasiona esta vasoconstricción global de vasos pulmonares. Por eso es un poco más frecuente encontrar hipertensión pulmonar en síndrome de aspiración meconiana. Agregación plaquetaria también de vasos pulmonares, nuevamente, y malformación también de vasos pulmonares secundaria a hipoxia intrauterina crónica, ¿no? Dijimos que tiene que haber un estado de sufrimiento fetal, de hipoxia intrauterina crónica, lo que va a generar que elimine meconio y neonato, pero también este estado de hipoxia crónica puede ocasionar también ya de por sí malformación de los vasos pulmonares y generar más hipertensión pulmonar. Entonces, hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración meconiana. La clínica, el cuadro de dificultad respiratoria es variado, no, como cualquier otro cuadro de síndrome de dificultad respiratoria. Acá la diferencia, de repente, el abombamiento del tórax, ¿no? La diferencia de la enfermedad de membrana hialina en que el diámetro anteroposterior era menor. Acá en síndrome de aspiración meconial vamos a encontrar, al contrario, abombamiento del tórax o un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Y la necesidad creciente de oxígeno en casos severos. Exámenes, podemos pedir exámenes para ver gases sanguíneos, si está infectado o no, pedir enzimas cardíacas y cerebrales, como hubo un periodo de hipoxia intrauterina que generó que elimine el meconio, podemos tratar de ver si es que esto ha repercutido en nuestro neonato pidiéndole enzimas cardíacas, cerebrales, hepáticas, para ver qué tanto de hipoxia o asfixia ha hecho nuestro paciente, solicitar hemocultivos y también a veces solicitar perfil de coagulación, porque estos casos de hipoxia en el neonato periparto puede ocasionar también alteración del perfil de coagulación. El diagnóstico, la parte radiográfica, lo más importante, los infiltrados nodulares gruesos, no son infiltrados nodulares gruesos en parches alternadas con zonas de radiotransparencia, hay atelectasias, hay campos pulmonares hiperaireados, ¿no? Por la obstrucción parcial de la vía aérea podemos encontrar zonas bien hiperaireadas, diafragmas aplanados, horizontalización de arcos costales, más espacios intercostales, puede haber también un poco de derrame pleural y síndromes de fuga de aire como neumotórax, neumomediastino. Y a veces también se habla mucho de disociación clínico-radiológica, ¿no? El paciente puede estar con un cuadro de dificultad respiratoria leve, pero encontramos en la radiografía un compromiso importante. Entonces, síndrome de aspiración meconial, clásico, la hiperaireación de ambos campos pulmonares, horizontalización de arcos costales, aumento de los espacios, normalmente son 7 o 8 espacios, podemos encontrar 9, 10 espacios, aplanamiento de diafragmas, poder de fusión pleural, que es derrame pleural, y lo clásico de los parches, ¿no? Todo heterogéneo, no es como la enfermedad de membrana hialina, que era un patrón homogéneo, ¿no? Retículo nodular fino, acá encontramos un patrón más heterogéneo, zonas radiolúcidas, no zonas radiopacas. Y síndromes de fuga aérea, y nuevamente podemos encontrar neumotórax. Diagnóstico diferencial, una taquimia transitoria de recién nacido, que es lo último que les voy a comentar, que podemos encontrar sisuritis, corazón velloso, y enfermedad de membrana hialina, que es un patrón más homogéneo, no es irregular, es más homogéneo con broncograma aéreo. Bueno, la parte del tratamiento ya un poco más avanzado, de acuerdo a cada paciente va a variar. Complicaciones, lo más importante, hipertensión pulmonar en síndrome de aspiración meconial, neumotórax, hemorragia pulmonar también puede haber por el estado de asfixia o hipoxia, es importante medir también a veces el perfil de coagulación. Y lo último, la taquimia transitoria del recién nacido, que se refiere también es un parte del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que más bien es transitoria, generalmente dura 72 horas y se debe a una mala adaptación pulmonar
pero generalmente son cuadros leves a moderados, ¿no? Difícilmente va a llegar un paciente con taquimia transitoria a necesitar ventilación mecánica, ¿no? Curso benigno y autolimitado generalmente. Los factores de riesgo, como todos igual, recién nacidos a término, cercano a término, nacidos por cesárea, son pacientes generalmente gestantes que vienen sin trabajo de parto, que van a ser sometidos a cesárea electiva, entonces no va a permitir una adecuada eliminación de líquido pulmonar, más frecuente sexo masculino, macrosómicos, podálicos, sedación a veces, asfixia, sobrecarga de líquidos en la madre, asma, policitemia, hijo de madre diabética. ¿No? Son algunos factores que se asocian a taquimia transitoria. Cuadro clínico, casi igual, dificultad respiratoria, los mismos signos clínicos de dificultad respiratoria. Y bueno, acá lo más importante es que son cuadros leves a moderados, como les decía, difícilmente van a llegar a requerir ventilación mecánica o terapia. La radiografía, en algunos casos puede ser normal si es que es un cuadro de dificultad leve, pero normalmente lo que va a diferenciar es la radiografía, que vamos a encontrar aumento de trama intersticial, el atrapamiento aéreo, puede ser un pulmón sin atrapamiento aéreo o con atrapamiento aéreo, horizontalización de fosas costales, aplanamiento de diafragmas, la sisulitis y el corazón velloso, ¿no? Que se refiere al aumento de la trama intersticial. Y la radiografía es así, es un corazoncito con el cual no podemos definir bien los bordes, es un corazón velloso se le dice, y como vimos en una placa anterior, con sisulitis. Y puede haber mínimos derrames pleurales también, o signos de atrapamiento aéreo, pero no siempre. Horizontalización de los costales, un poquito más de espacios intercostales y a veces aplanamiento de diafragma. Listo, tratamiento igual, normalmente su reposo inicialmente, como no sabemos si es que esta dificultad respiratoria se debe solamente a una taquimia transitoria, que sería lo mejor porque es lo menos grave, pero inicialmente podríamos dejarlo en reposo gástrico de nuestro paciente, colocarle su venoclisis para administrar sus líquidos, vigilando cómo está su frecuencia respiratoria. Normalmente, si es que estamos con una frecuencia respiratoria alta, no le podemos dar leche, ¿no? Se puede aspirar o aumenta la dificultad respiratoria. Normalmente ya cuando estamos entre 60 y 80 de frecuencia respiratoria podemos utilizar sonditas orogástricas para administrar ahí leche. Y ya si está menos de 60, pues es un paciente que ya está en resolución de su cuadro de dificultad. Listo. ¿Alguna consulta, pregunta que tenga?